Arturo, es hora de un nuevo liderazgo. Has hecho un gran trabajo, pero tu estilo está anticuado. ¿Anticuado, dices? ¡Qué gracioso! Yo estaba construyendo esta empresa antes de que aprendieras a deletrear liderazgo. No llamó. Simplemente empujó la puerta, la luz del sol siguiéndolo como un foco que se creía demasiado. La carpeta golpeó mi escritorio con un golpe seco, esparciendo facturas en el olor a desinfectante de limón. Vamos en una nueva dirección, dijo Damián Herrera, como si estuviera audicionando para un documental sobre liderazgo que nadie pidió. Lo miré fijamente, 32 años, traje elegante, ego más afilado, el tipo de hombre que creía que las diapositivas de PowerPoint eran estrategia y las palabras de moda eran oxígeno. Estaba en medio de la revisión de un contrato de 10 años para suministrar comidas a la red de hospitales del IMSS, el mismo acuerdo que mantuvo a Sabor Vital a flote durante 3 recesiones. Pero, al parecer, me faltaba la energía para la innovación. No se sentó. Arturo, es hora de un liderazgo fresco. Has hecho un buen trabajo, pero tu estilo hizo una pausa, buscando un insulto educado, está anticuado. Necesitamos gente que piense más rápido. Casi me río. Esto, viniendo del hombre que una vez llamó a nuestra cocina central una fábrica de comida, porque no sabía distinguir entre la logística y el almuerzo. Si alguna vez has tenido un jefe así, alguien que confunde el ruido con la visión, entenderás este momento. Dime, ¿desde dónde estás escuchando ahora mismo? Y si quieres oír cómo se desarrolla esta historia, asegúrate de suscribirte. Hay mucho más cociéndose detrás de esta puerta. El shock tiene un ritmo extraño. No explota. Se aprieta, justo detrás de las costillas. Lo sentí ahí. Un pulso que me negué a alimentar. Entendido, dije, firme como un metrónomo. Años dirigiendo operaciones me habían entrenado para mantener mi rostro impasible mientras todo lo demás ardía. Damián se enderezó la corbata, claramente decepcionado de que no hubiera suplicado. Recursos Humanos se encargará de tu finiquito. Por favor, devuelve tu credencial y tu portátil antes de las 5. Se dio la vuelta, felicitándose ya por modernizar la empresa. Cuando la puerta se cerró, la habitación pareció de repente más grande. El zumbido del refrigerador en la esquina, aquel donde guardaba muestras para el control de calidad, llenó el silencio. Miré a mi alrededor las pizarras blancas, los gráficos de planificación, la taza de café vacía que todavía decía Sabor Vital, construido sobre la integridad. En mi bolsillo, el viejo reloj que mi padre me dejó dio un tic, 2. Las 5. Fin del turno, fin de una era. Me levanté, recogí mis notas y salí sin decir palabra. El pasillo olía a lejía y ambición. Afuera, el cielo colgaba bajo, metálico y frío. Respiré una vez, lenta y deliberadamente, y luego saqué mi teléfono. Un único mensaje, activa el archivo. Cláusula 9. 3 semanas antes del día en que Damián me echó de mi propia empresa, cumplí 52 años, la misma edad que tenía mi padre cuando fundó Sabor Vital. La mañana estaba tranquila. Demasiado tranquila para un cumpleaños. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes de la oficina, solo un pequeño sobresellado esperándome en la encimera de mi cocina. El tipo de papel blanquecino que ya olía a recuerdo. La letra en el frente era la suya. Ábrela solo cuando tengas mi edad, decía con la misma escritura enlazada que solía firmar mis boletines de notas. Dudé antes de romper el sello. Dentro había 2 cosas, una carta escrita a mano y un documento legal doblado con el sello en relieve del fideicomiso Cosecha Verde. La carta comenzaba sin preámbulos. Arturo, si estás leyendo esto, la cocina se ha enfriado. Es tu turno de devolver el calor. Adjunto encontrarás lo que es tuyo por derecho, el 75% de Sabor Vital, transferido a tu nombre con plenos derechos de voto. Úsalo cuando la empresa olvide lo que se supone que significa la comida. La leí 2 veces antes de que las palabras empezaran a calar. 75%. Durante un largo momento, simplemente me quedé sentado, mirando la carta como si fuera un truco de luz. Mi padre, un hombre que una vez se negó a comprar un segundo camión de reparto hasta que cada conductor tuviera un seguro de salud adecuado, me había dejado la mayoría de la empresa, oculta, esperando. Él había sabido que este día podría llegar,
cuando el lenguaje corporativo reemplazara el gusto humano, cuando gente como Damián hablara de sinergia mientras olvidaba la sal. Coloqué la carta en la encimera y me eché hacia atrás. La silla crujió bajo mi peso, el silencio se cernía. Esa noche, no cociné nada. Me serví un vaso de agua, me senté en la cocina a oscuras y escuché el zumbido del viejo refrigerador. Era el mismo que mi padre usaba para guardar muestras, ahora vacío, excepto por medio frasco de mostaza. El motor traqueteaba suavemente, un sonido como el de un anciano cansado tratando de respirar a través del polvo. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La ausencia, el eco, el peso del tiempo. Por primera vez en años, me permití sentirlo. El duelo, silencioso y pesado. No por él, sino por la versión de mí que había esperado demasiado para actuar. Mis manos descansaban sobre la mesa, quietas como el mármol. Entonces algo cambió, lento pero seguro, de la manera en que una estufa hace clic antes de que aparezca la llama. Tomé de nuevo el documento del fideicomiso y leí la letra pequeña. Las acciones estaban a nombre del fideicomiso Cosecha Verde, completamente anónimo. La Junta no tenía ni idea. La empresa que construí, la que ellos creían poseer, seguía siendo mía. El dolor no se desvaneció. Se refinó hasta convertirse en concentración. La letra de mi padre me devolvía la mirada: cuando la cocina se enfríe, enciéndela de nuevo con tus propias manos. Sonreí levemente. De acuerdo, papá, murmuré. Volvamos a encender el fuego. La cafetería frente a la sede de Sabor Vital en la Ciudad de México había estado allí más tiempo que la propia Torre de Cristal, un lugar estrecho, de paredes de ladrillo, que todavía olía débilmente a granos de café tostado y periódicos viejos. Elegí el reservado de la esquina frente a la ventana. Desde allí, podía ver el edificio que solía sentir como mío: 43 pisos de acero inoxidable, cristal tintado y arrogancia. El licenciado Ramón Morales llegó primero. Su pelo gris estaba peinado hacia atrás, su postura todavía militarmente recta a pesar de 70 años y una docena de guerras corporativas. Había representado a mi padre antes que a mí y todavía llevaba una pluma estilográfica de bolsillo como si fuera una espada. Se te ve descansado, dijo secamente, sentándose. He tenido 3 semanas de vacaciones forzadas, respondí. Órdenes del doctor de un hombre sin título de médico. Rita Campos llegó después, equilibrando una portátil y 2 tazas de espresso. Fue la segunda chef de mi padre, ahora una de las analistas financieras más temidas del país. Había cambiado su delantal por los números, pero aún vestía esa misma calma y precisión, como si cada decimal importara. No perdimos tiempo en formalidades. El zumbido de la máquina de espresso llenó el silencio mientras exponía mi plan. Una junta especial de accionistas, dije en voz baja. Dentro de 5 días. Lo haré oficial a través del fideicomiso. Para cuando se den cuenta de quién tiene la mayoría de los votos, será demasiado tarde para reorganizar la mesa. El licenciado Morales asintió, ya anotando detalles en su pequeño cuaderno de cuero. Necesitaremos emitir un aviso con 48 horas de antelación para cumplir con el código corporativo. Redactaré los fundamentos legales para la revisión del liderazgo. Los ojos de Rita brillaron detrás de sus gafas. Y yo prepararé los datos para hundirlo. Por un momento, la serenidad flotó entre nosotros, del tipo que precede a una tormenta que has elegido iniciar. Removí mi café, viendo cómo el remolino se desvanecía en el negro. Si creen que solo sé freír patatas, dije, con la voz baja, teñida de ironía, entonces ese día, les enseñaré cómo asar reputaciones. El licenciado Morales sonrió de lado, el más leve fantasma de orgullo en sus ojos. A tu padre le habría encantado esa frase. Revisamos documentos, plazos y procedimientos hasta que la luz de la tarde se volvió cobriza. Afuera, la fachada de cristal de Sabor Vital brillaba, hermosa, hueca y a punto de resquebrajarse. Entonces sonó el portátil de Rita. Frunció el ceño, leyendo un mensaje entrante. ¿Querrás ver esto? Deslizó la pantalla hacia mí. Era un informe de auditoría interna, confidencial, parcialmente censurado, pero aún visible en los metadatos. El nombre de Damián Herrera aparecía 23 veces. Cifras de ingresos ajustadas, facturas de proveedores manipuladas, asientos de deuda diferida marcados como pendientes de conciliación.
Mi pulso no se aceleró, simplemente se estabilizó. ¿De dónde ha salido esto?, pregunté. Una filtración anónima, dijo. Pero la ruta del archivo se remonta a su carpeta ejecutiva. Ha estado inflando las ventas para enmascarar contratos con proveedores impagados. El clásico brillo a corto plazo. El licenciado Morales levantó la vista lentamente. Entonces tenemos más que una votación. Tenemos un ajuste de cuentas. Cerré el portátil, una calma se apoderó de mí como una filipina de chef limpia. Bien, dije. Entonces, pongámonos a cocinar. La sala de juntas olía débilmente a brillantador de cítricos y autocomplacencia. Damián Herrera estaba al final de la larga mesa de roble, con las mangas remangadas lo justo para parecer un visionario, paseándose frente a una diapositiva de color verde pastel que decía, Visión Verde 2030. Los colores eran suaves, la voz melosa, el tipo de presentación que podría adormecer a un inversor mientras vaciaba las arcas. Sabor Vital, declaró, pasando las viñetas como un mago sin conejos, no es solo un proveedor de alimentos. Somos un movimiento de sostenibilidad. Cada frase brillaba con las mismas palabras de moda que había robado de la charla TED del mes pasado: sinergia, innovación, impulso hacia adelante. Casi podía saborear el edulcorante artificial en su tono a través del cristal esmerilado. Observé a la junta asentir. Parecían más sedados que persuadidos. Ese pareció un buen momento para entrar. La puerta se abrió con un suave clic. Las cabezas se giraron. Nadie habló. Quizás porque nadie esperaba que el fantasma del despido del último trimestre entrara. Entré, llevando el mismo chaleco gris que vestía el día que me despidieron. La carpeta en mi mano no era gruesa, pero su peso cambió el ambiente. Siento interrumpir el banquete, dije con calma, dejando la carpeta sobre la mesa. Pero parece que todos ustedes han olvidado revisar el plato principal. Unas pocas risas incómodas fueron rápidamente sofocadas. Damián parpadeó, con la sonrisa congelada a medias. Arturo, esta es una junta de accionistas privada. Una junta de accionistas privada, terminé por él, abriendo la carpeta. Perfecto. Entonces estoy exactamente donde debo estar. El sonido del papel deslizándose sobre la madera cortó el silencio. En la parte superior, un certificado de propiedad sellado y notariado, 75% de las acciones de control, Sabor Vital. Damián lo miró como si el texto pudiera reorganizarse en algo más amigable. Alrededor de la mesa, las sillas crujieron. Alguien dejó caer un bolígrafo. El silencio se espesó hasta que pude oír el zumbido del proyector detrás de él. ¿Es esto algún tipo de broma?, preguntó Damián finalmente, su voz demasiado aguda para la sala. Solo si las matemáticas te parecen divertidas, dije. Lo cual, a juzgar por los libros de contabilidad, podría ser tu caso. Me volví hacia la pantalla, conecté mi propio dispositivo y reemplazé su sueño en tonos pastel con una hoja de cálculo, columnas de números rojos parpadeando bajo el encabezado, pasivos diferidos, deuda a proveedores no declarada. La sala pareció inclinarse. Estas cifras, dije en voz baja, no aparecen en su presentación de la visión verde. Probablemente solo sea un descuido. Damián se abalanzó sobre el mando, desesperado por recuperar el control, los números permanecieron congelados. Dos de los inversores principales, pálidos y sin palabras, apartaron sus sillas. Nos abstendremos de la votación, murmuró uno. La mandíbula de Damián se tensó. ¿Crees que puedes entrar aquí y no estoy entrando?, dije, tranquilo como la respiración. Estoy tomando mi asiento. Él se calló, y por primera vez en años, la sala de juntas también lo hizo de verdad. La sala de juntas se sentía más fría ahora, despojada de su habitual perfume de poder. Las diapositivas habían desaparecido, los lemas en tonos pastel se habían atenuado, y solo el sonido del aire acondicionado llenaba el silencio. Me puse de pie a la cabeza de la mesa, el mismo lugar que Damián había reclamado una hora antes. Solo que esta vez, el aire estaba quieto, esperando. Doy comienzo a esta sesión especial, dije. Orden del día, revisión del liderazgo. Mi voz no se alzó. No lo necesitaba. La autoridad, había aprendido, funciona mejor cuando no pide permiso. Abrí la carpeta, las páginas crujientes y silenciosas.
Con efecto inmediato, presento una moción para destituir al señor Damián Herrera del cargo de director ejecutivo. Un murmullo recorrió la sala. Ni indignación, ni sorpresa, solo el sonido de gente dándose cuenta de que habían apostado por el caballo perdedor. Un director se aclaró la garganta. Arturo, quizás esto es prematuro. Lo corté con una mirada. No cuando la integridad de la empresa ya está vencida. Damián apartó su silla y se levantó, su sonrisa tambaleándose como la de un hombre que interpreta la confianza en lugar de sentirla. Esto es un motín, gritó, su voz resonando en el cristal pulido. Casi sonreí. No, dije, acercándome. Esto es seguridad alimentaria, edición ejecutiva. Unas pocas risas nerviosas parpadearon alrededor de la mesa antes de morir bajo la mirada de Damián. Se volvió hacia mí, con la cara roja, balbuceando. ¿Crees que puedes venir aquí con unos papeles polvorientos? Levanté el mando en mi mano e hice clic. El proyector volvió a la vida, esta vez mostrando no eslóganes, sino capturas de pantalla, correos electrónicos internos, informes de gastos, pistas de auditoría. La sala se oscureció con el resplandor de las pruebas. Revisemos tu sabor de transparencia, dije, cada palabra deliberada. Aquí tenemos deudas a proveedores no declaradas, facturas manipuladas y una nota de tu jefe de finanzas preguntando, ¿deberíamos mover esto al cuarto trimestre otra vez? La sala se quedó en silencio absoluto. Nadie lo miraba ahora. Me miraban a mí, al hombre que habían subestimado. La voz de Damián rompió el silencio, más débil esta vez. No puedes hacer esto. Ya lo hice. El licenciado Morales, sentado a mi derecha, habló con suavidad. Como accionista mayoritario, la moción del señor Vargas se mantiene. Según los estatutos de la empresa, no se requiere una segunda votación. La finalidad aterrizó como una tapa de acero cerrándose herméticamente. Las manos de Damián temblaban mientras recogía sus notas, su silla chirriando contra el suelo. Se dirigió furioso hacia la puerta sin mirar atrás. Justo cuando el pestillo hizo clic, su teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje, retirada de fondos confirmada por inestabilidad en el liderazgo. Se quedó helado. La junta también lo vio. Cuando la puerta se cerró tras él, exhalé lentamente. Sin aplausos, sin celebración, solo el sonido silencioso de una empresa respirando de nuevo. Me arreglé la chaqueta y miré alrededor de la mesa. Caballeros, volvamos al trabajo. No me mudé a la oficina del director ejecutivo de inmediato. El título podía esperar. La gente no. La mañana después de la reunión de la junta, pasé de largo la torre de cristal y fui directamente al almacén central de Sabor Vital, el verdadero corazón de la empresa. Aunque nadie de los pisos superiores había puesto un pie allí en años, el aire estaba cargado del olor a especias y metal, el silbido rítmico de las líneas de vapor y el bajo zumbido de las cintas transportadoras que nunca dormían. Los trabajadores parecieron sorprendidos al verme. Algunos se quedaron paralizados a mitad de la tarea, como si alguien acabara de apagar el ruido de fondo de su rutina. Continúen, dije en voz baja. Finjan que no estoy aquí. Pero, por supuesto, eso era imposible. Durante 15 años, la dirección solo había bajado para dar órdenes, nunca para escuchar. Caminé por los pasillos entre cajas y palés, deteniéndome para preguntar nombres, no títulos. Luis, que llevaba 20 años conduciendo la misma ruta de reparto, me dijo que no había tenido un aumento de sueldo en 5. María, de la cocina de preparación, dijo que los hornos no habían sido revisados desde antes de la pandemia. El equipo del turno de noche comía las sobras frías de la cafetería, cuando las había. A mediodía, había oído lo suficiente para saber la verdad. Sabor Vital se había convertido en lo que Damián una vez la llamó, una fábrica de comida, no una empresa. Eficiente, mecánica, sin alma. Mi padre la había construido para alimentar a hospitales, escuelas y familias con dignidad. Ahora solo alimentaba hojas de cálculo. Me apoyé en un mostrador de acero, observando a los trabajadores moverse con un ritmo constante, y sentí que algo se me apretaba en el pecho. No era ira, ni lástima, solo la silenciosa constatación de que se merecían algo mejor. A partir de hoy, les dije a los supervisores de turno, arreglaremos esto desde la base. Nuevas escalas salariales,
turnos rotativos, comidas calientes para cada equipo, cada noche. Graciela Moreno, la jefa del turno de noche, estaba al borde del grupo, con los brazos cruzados. La recordaba, la que había cubierto turnos dobles durante la pandemia, la que nadie ascendió jamás. ¿Hablas en serio?, preguntó sin rodeos. Dudó, y luego desapareció en la oficina trasera. Cuando regresó, sostenía una carpeta gastada y amarillenta. Deberías ver esto, dijo, entregándomela. La encontré hace años en el viejo almacén. Pensé que algún día podría importar. Dentro había registros fiscales y correspondencia del último año de mi padre al mando, archivos que probaban que había negociado un acuerdo que había salvado a Sabor Vital de la bancarrota. Los mismos documentos que Damián había afirmado que se habían perdido en actualizaciones del sistema. Miré la letra familiar en el margen, la firma nítida y enlazada de mi padre, y sentí que el zumbido de las máquinas se desvanecía detrás de mí. Por primera vez, entendí lo que significaba reconstruir. No se trataba solo de políticas y beneficios. Era una resurrección. Cerré la carpeta y miré a Graciela. Hagamos que este lugar sea digno de su nombre otra vez. El primer titular apareció antes del amanecer: Sabor Vital, adquisición hostil, ejecutivo veterano acusado de tomar el control. A las 8 de la mañana, mi teléfono no paraba de vibrar. Reporteros, inversores, antiguos colegas fingiendo preocuparse por mí. Damián se había lanzado a una campaña mediática, presentándose a sí mismo como el visionario traicionado por un subordinado resentido. La historia se extendió como un incendio de grasa. Se sentó bajo una luz brillante en un programa matutino, con el rostro empolvado y trágico, llamándome una reliquia anticuada que secuestró un legado que no construyó. Lo observé desde la mesa de mi cocina, con el café intacto, mientras gesticulaba dramáticamente hacia un gráfico que no tenía ningún sentido matemático. Bajo mi liderazgo, declaró, Sabor Vital vio beneficios récord hasta que el señor Vargas manipuló a la Junta para destituirme. La ironía habría sido divertida si no fuera tan cara. Nuestra línea de inversores se iluminó. Relaciones Públicas se revolvió y los empleados no sabían a quién creer. Durante 48 horas, el caos se convirtió en nuestro nuevo ritmo. Correos electrónicos de los abogados. Comunicados de recursos humanos. Periodistas acampando fuera del edificio. No dije nada. Ni una palabra. El silencio, he aprendido, mata de hambre a una mentira más rápido que la indignación. Entonces Damián cometió su error. Durante una entrevista en directo, en su afán por parecer transparente, mencionó una reasignación temporal de fondos de proveedores para iniciativas de crecimiento. Lo dijo una vez, demasiado rápido, y pensó que había pasado página. Pero los periodistas financieros son como sabuesos. Detectan el olor de la contradicción mejor que los abogados. En cuestión de horas, los sitios de noticias comenzaron a diseccionar cada frase, y la palabra malversación empezó a ser tendencia junto a su nombre. Al tercer día, la reputación de Sabor Vital se tambaleaba como una olla dejada hirviendo sin supervisión. Así que convoqué una rueda de prensa. Sin luces, sin equipo de relaciones públicas, solo un podio en la cafetería del almacén, rodeado de los mismos trabajadores que habían mantenido la empresa en funcionamiento mientras los ejecutivos perseguían a Stacks. Cuando las cámaras empezaron a grabar, no leí un guión. Miré directamente a las lentes y dije, estamos haciendo limpieza, tanto literal como figuradamente. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Detrás de mí, el sonido de las bandejas chocando y las sartenes chisporroteando llenó el silencio, un recordatorio de que esta empresa todavía tenía pulso. Los reporteros gritaban preguntas sobre Damián, sobre demandas, sobre el caos en el liderazgo. Respondí a cada una con calma y precisión. Sin ira, sin teatro. Sabor Vital cooperará plenamente con cualquier auditoría, dije. A la verdad no le importa la inspección. Esa noche, el equipo de auditoría llegó, sin ser invitado, pero muy bienvenido. En 24 horas, sus hallazgos se filtraron, correos electrónicos internos, facturas falsificadas, pagos desviados y una revelación final que hizo parpadear a toda la ciudad. El informe anónimo que había desencadenado la investigación provenía de una dirección IP registrada a nombre de la cuenta personal de Damián Herrera. Leí el aviso en mi oficina, exhalé una vez y cerré el portátil. La vindicación no supo dulce. Simplemente supo a limpio,
como una cocina finalmente libre de humo. Apareció sin anunciarse, lo cual era apropiado. Hombres como Damián Herrera siempre creyeron que las puertas se abrían para ellos, incluso después de haber sido excluidos. Era tarde, la luz del sol cortaba mi oficina como un cristal afilado. Estaba en el umbral, con el traje impecable, los ojos desesperados. Arturo, comenzó, con la voz ensayada, creo que es hora de que hablemos. Le indiqué la silla frente a mí. Hablar es gratis. Es casi lo único que todavía lo es. Se sentó, alisándose la corbata, tratando de disimular el temblor de sus manos. Estoy dispuesto a cooperar, dijo. Si puedes hacer que todo esto desaparezca las auditorías, los informes, apoyaré tu liderazgo públicamente. Tú recuperas la imagen de la empresa, y yo. Bueno, yo conservo mi vida. Me recliné, estudiándolo. Su colonia era la misma mezcla de ambición y negación que recordaba. Sin decir palabra, serví 2 tazas de café de la prensa francesa que tenía en la mesa auxiliar. El aroma llenó la habitación, amargo y reconfortante. Le acerqué una taza. ¿Negro?, dije. Sin azúcar. Sabe a tu futuro. Se estremeció, forzando una sonrisa. Siempre el comediante. Solo cuando el material se escribe solo. Lo intentó de nuevo, pasando del encanto a la razón. Mira, has dejado claro tu punto. La empresa es tuya. Simplemente borra los registros. Ambos sabemos que la reputación lo es todo en este negocio. Removí mi propia taza lentamente, dejando que el silencio se alargara. Reputación, repetí. ¿Te refieres a eso que vendiste al por mayor para financiar tus bonos? Apretó la mandíbula. ¿Estás disfrutando de esto? En realidad, no, dije, con voz serena. La justicia tiene un ritmo más lento que la venganza. Más parecido al jazz. Tienes que dejar que las pausas hablen. Suspiró, la actuación resquebrajándose. Por favor, Arturo, se me han acabado las opciones. Esa parte era cierta. Y por primera vez, parecía un hombre consciente de su propio reflejo, más pequeño que el mito que había construido. Metí la mano en mi cajón y deslicé una única carpeta sobre el escritorio. Pensé que podrías pasar, dije. Por eso pagué tu deuda personal la semana pasada. Frunció el ceño. ¿Qué deuda? La que contrajiste para cubrir tu llamada de margen. El banco estaba ansioso por vender. Abrió la carpeta, y vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras leía los papeles. ¿Esto? Esto no puede ser real. Oh, es real, dije suavemente. Desde el viernes pasado, la deuda es mía. Así que, técnicamente, Damián, ya no solo le debes al banco. Me debes a mí. Levantó la vista, sin palabras. Terminé mi café y me levanté, dejando la taza vacía junto a la suya intacta. Querías hacer borrón y cuenta nueva. Considera esto el pago inicial. Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un clic, dejando tras de sí el tenue olor a orgullo quemado y café enfriándose. Cuando el polvo finalmente se asentó, Sabor Vital ya no parecía la misma empresa. Y ese era exactamente el objetivo. El nuevo letrero sobre la entrada mostraba nuestro nuevo lema en letras verdes y llamativas: alimentar con integridad. Simple, honesto. Un recordatorio de por qué este lugar existía mucho antes de que las hojas de cálculo comenzaran a dictar el sabor. Los primeros meses fueron tranquilos, deliberados. Derribamos más políticas que muros. El programa La Cocina, La Gente Primero, se lanzó en abril, reparto de beneficios para cada empleado, cobertura médica completa para sus familias y becas para sus hijos. Ninguna agencia de relaciones públicas lo escribió. Ningún consultor lo propuso. Surgió de conversaciones nocturnas en la cafetería del almacén, donde la gente que realmente alimentaba a la nación finalmente pudo retroalimentar a la empresa. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Algunos días parecían como reconstruir un barco mientras se navega, pero la atmósfera cambió, primero en susurros, luego en risas. La música volvió al almacén. Los supervisores dejaron de rondar como guardias de prisión.
Graciela Moreno inició un tablón de sugerencias para empleados, y se llenó en una semana, no con quejas, sino con ideas. Visité cada instalación, cada turno, cada cocina. En lugar de discursos, hice preguntas. ¿Qué falta? ¿Qué funciona? ¿Qué os haría sentir orgullosos de trabajar aquí? Respondieron con el tipo de honestidad que ninguna sala de juntas podría manejar: mejores herramientas, turnos flexibles, comidas de verdad en lugar de aperitivos de máquina. Para el verano, teníamos una nueva cafetería con productos frescos de granjas locales. Me aseguré de que cada menú llevara una pequeña nota: cocinado con respeto. Una tarde, el equipo de comunicación pidió nuevas fotos promocionales. Les dije que nada de poses, ni trajes, ni guiones. Me siguieron a la cocina principal en su lugar. Hora del almuerzo. El aire estaba cargado de vapor y risas. Me senté en la larga mesa de metal junto al personal, arremangándome mientras alguien me pasaba una bandeja. Arroz, pollo, frijoles, comida humilde, equilibrio perfecto. Las cámaras hicieron clic mientras daba un bocado y me unía a sus bromas. Por la noche, esa foto estaba en todas partes: un hombre de pelo gris comiendo entre la gente que lo hacía todo posible. Sin filtros, sin titulares, solo un pie de foto escrito por un trabajador del almacén: come lo que nosotros comemos. A la mañana siguiente, mi asistente irrumpió en mi oficina con un correo electrónico impreso. ¿Querrás ver esto? Era del Grupo Alimentario Ibérico, uno de los mayores distribuidores de Europa. Se habían mantenido en silencio durante todo el caos, observando desde la distancia. La carta era formal, pero humana. Hemos seguido de cerca la transformación de Sabor Vital. Estamos preparados para firmar una asociación de 6.000 millones de pesos con una condición: el señor Arturo Vargas debe supervisar personalmente el proyecto. La leí 2 veces, luego miré por la ventana a los trabajadores descargando un nuevo envío, el zumbido de las carretillas elevadoras, el olor a especias y luz solar. Por una vez, el éxito no se sintió como venganza. Se sintió como pertenencia. Un año después, Sabor Vital se había convertido en algo irreconocible, no porque fuera más grande, sino porque finalmente estaba completa de nuevo. Los ingresos habían alcanzado su punto más alto en la historia de la empresa. Y anoche, recibimos el premio a la ética global, un reconocimiento que una vez habría sonado a fantasía. Ahora, se sentía ganado, no a través de márgenes de beneficio o marketing ingenioso, sino a través de cada pequeña y honesta decisión tomada en salas silenciosas donde las manos de gente real construyeron de nuevo la confianza. Esa tarde, caminé por la cocina principal, la misma en la que había estado de niño, junto a mi padre. El aire estaba cálido con el aroma del pan recién horneado y el caldo hirviendo a fuego lento. La luz de la tarde entraba a raudales por el tragaluz, reflejándose en los mostradores de acero inoxidable y parpadeando como una llama. Los trabajadores todavía se movían, sus risas resonando en las paredes de azulejos, el ritmo de la vida continuando sin ceremonia. Al fondo, sobre los hornos industriales, colgaba una foto enmarcada: mi padre, con la mano apoyada en el hombro de un niño con una filipina blanca, el mismo niño que una vez creyó que el éxito significaba ruido y poder. Me detuve, mirándola durante un largo momento. La luz cambió, reflejándose en el cristal y sobre mis manos. La energía nunca muere, dije en voz baja. Solo encuentra un mejor cocinero. Las palabras no estaban destinadas a nadie más, pero algunos empleados cercanos se detuvieron, sonriendo suavemente antes de volver a su trabajo. Casi podía oír la risa de mi padre, ese murmullo grave que siempre soltaba cuando me pillaba quemando una tostada y lo llamaba progreso. Cuando salí de la cocina, el pasillo se abría hacia la sala de juntas donde todo había comenzado. La primera derrota, la primera resistencia, ahora, la primera paz. Al pasar por la pared de cristal, un gran monitor cobró vida detrás de mí. Un titular se desplazaba en negrita: Sabor Vital proveerá comidas a la red de hospitales del IMSS, primer proveedor de alimentos ético de la historia. Me detuve en seco, leyéndolo una, luego 2 veces. Se me escapó una risa silenciosa. No triunfante, simplemente plena. Finalmente, murmuré. La receta funcionó. No era victoria lo que sentía, era reconciliación, entre generaciones, entre la lógica y la compasión, entre lo que una empresa puede hacer y lo que puede significar.
Sabor Vital se había convertido en lo que mi padre siempre quiso, un lugar que alimentaba a personas, no a egos. Y en algún punto de ese equilibrio, aprendí la verdad más simple. La justicia no siempre ruge. A veces, zumba en el sonido de una cocina que funciona correctamente. Si alguna vez has creído que la integridad no podía ganar en los negocios, quizás esta historia diga lo contrario. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta noche? Y si crees en historias donde la dignidad todavía importa, donde la gente reconstruye lo que otros intentaron destruir, deja un comentario, comparte esta historia y suscríbete para más. Porque a veces, la justicia no termina en ruido. Termina en paz.